Hola a todos y a todas. Bueno, bienvenidos una vez más. Ahora estamos trabajando el periodo que transcurre entre 1829 y 1853, el que denominaremos el predominio federal. Así que bueno, los invito al recorrido. Bueno, recuerden entonces que estamos ubicados en este lugar de la línea de tiempo. Iremos desde 1829 hasta el final del periodo. 1829 es el año en el que asesinan al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Dorrego, y esto genera mucho malestar entre gauchos, peones y seguidores del federalismo, que bueno, va a ser canalizado de alguna manera por el jefe de las milicias bonaerenses, es decir, Juan Manuel de Rosas. La llegada de Rosas a la gobernación terminará provocando un interludio de pacificación. Él concentrará mucha autoridad, exigirá facultades extraordinarias y a pesar de que tendrá un intermedio de gobiernos entre 1832, que abandona la gobernación, y 1835, continuará en un segundo gobierno hasta el final en 1852. Durante esta etapa de predominio del federalismo disminuyeron los conflictos armados, y podríamos decir que el Pacto Federal, que se firmó en 1831, logra de alguna manera que las provincias adhieran en su totalidad a esta posibilidad de próximamente convocarse a un congreso para sancionar la Constitución. De todas maneras, a pesar de este acuerdo federal, desde Buenos Aires y desde la figura de Juan Manuel de Rosas, se consolida una centralización del poder en todas las dimensiones, en materia política, económica, jurídica, y de alguna manera aumenta lo que en algún momento fueron las facultades extraordinarias, ahora a partir de la suma del poder público. Bueno, finalmente ese poder hacia la década del 50 va a ser cuestionado, y allí aparece la figura de otro federal que nosotros conocemos como el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, y se pronunciará en contra de Rosas hasta enfrentarse en una batalla que lleva el nombre de la Batalla de Caseros. Esta batalla trata de sintetizar la alianza en un ejército grande de todos los opositores a Rosas, de sus políticas, de sus prácticas, y sobre todo en materia económica, de esa concentración de Buenos Aires a partir del puerto, de la aduana, y de sus prácticas que no permitían en este caso al litoral, que es quien reclama y encabeza este liderazgo de la mano de Urquiza, la posibilidad de la libre navegación de los ríos interiores, y finalmente concretar de una vez por todas la sanción de la Constitución Nacional. Así que bueno, la batalla de Caseros implicará eso, el fin de 20 años de un régimen, del régimen rosista, y el inicio de lo que nosotros llamaremos la organización constitucional nacional de nuestro país. Bueno, una de las primeras medidas de Justo José de Urquiza, el gobernador de Entre Ríos, este jefe de la coalición que derrotó a Rosas, fue alentar una nueva organización nacional. Bueno, finalmente el 1 de mayo de 1853, en la ciudad de Santa Fe, bueno, representantes de todas las provincias, excepto de Buenos Aires, que no había estado de acuerdo en firmar el acuerdo de San Nicolás, precisamente, bueno, logran la sanción de la Constitución, estableciendo como forma de gobierno la forma representativa, republicana y federal. Estas tres características son determinantes
a la hora de cómo vamos a elegir a nuestros gobernantes. Decimos que es representativa porque va a ser a través del voto ciudadano, republicana porque reconoce la división de poderes, la periodicidad de funciones, la responsabilidad de los funcionarios públicos, porque a su vez también reconoce el federalismo como la organización interna de cada una de las provincias y por fin la autonomía provincial puesta en valor hacia el interior de nuestro país, además de la existencia de ese gobierno central que va a reconocer la posibilidad de que las provincias elijan a sus gobernantes, se den sus propias leyes y tengan las particularidades reconocidas en la Constitución, en el texto constitucional. Entre otras cosas también se lleva adelante la federalización, ¿sí?, de la ciudad de Buenos Aires. Esto implica que a partir de ese momento, bueno, se separa del resto de la provincia y es allí donde residirán las autoridades nacionales. También otro elemento en discusión a lo largo de toda esta guerra civil fue la cuestión de los ingresos de la aduana, que se resuelve nacionalizándose. Esto obliga a Buenos Aires a que comparta sus ingresos con el resto de las provincias y esto es, entre otras cuestiones, lo que Buenos Aires no pretende hacer. De esta manera, entonces, Buenos Aires va a quedar dividida. Buenos Aires no, perdón. El país, la totalidad del país va a quedar dividido en dos estados. Uno será la provincia de Buenos Aires, que está en desacuerdo prácticamente en la totalidad de las cuestiones de definición económica y de control de la administración política del país y de la provincia y sobre todo de la ciudad. Y por otro lado va a estar la Confederación Argentina, que será dirigida por el líder que ha triunfado tras la batalla de Caseros, es decir, por Justo José de Urquiza. Y entonces, entre 1854 y 1860, él gobernará la Confederación con capital en Paraná. En 1859, fíjense ustedes que ahí señalamos que bueno, se produce una batalla conocida como la batalla de Cepeda. Esta batalla va a enfrentar a las fuerzas de Buenos Aires, dirigidas por Bartolomé Mitre, y las fuerzas de Urquiza, porque la propuesta es lograr unir todo el país, permitir que Buenos Aires ingrese a la Confederación y acepte finalmente la Constitución. Al ser vencido Mitre en esta batalla, acuerdan en el Pacto de San José de Flores que próximamente Buenos Aires va a aceptar la Constitución, que van a hacerse algún tipo de reformas para que ésta pueda adecuarse. Pero bueno, pasa el tiempo y esto no se consuma. Y el gran problema es que bueno, Buenos Aires sigue recibiendo los ingresos de la aduana, sigue enriqueciéndose, sigue fuerte frente a un país que en su totalidad está prácticamente desangrándose económicamente. Los ríos se han vuelto navegables, pero no hay intercambio comercial sobre ellos con los niveles que se esperaban. Las provincias del interior prácticamente están quebradas y esto hace que, bueno, nuevamente una batalla defina la cuestión. Esa es la batalla que se produce en 1861 y conocemos como la batalla de Pavón, dando prácticamente por vencido, se rinde rápidamente Urquiza frente a esta situación que tiene que ver más bien con una especie de acuerdo o pacto para que Buenos Aires termine de ceder y se incorpore, porque el país, la totalidad del país la estaba pasando muy mal. Así que bueno, a partir de ese momento nosotros podríamos definir que bueno, la constitución de una organización nacional
es decir, la unificación de la totalidad del país, se logra tras esta batalla y Mitre se convierte de esta manera en el primer presidente nacional y constitucional de la historia argentina. Bueno, hasta aquí hemos trabajado la totalidad del periodo. En estas tres partes analizamos el periodo de la Revolución y la Guerra, el periodo del predominio unitario, el periodo del predominio federal y avanzamos un poquito más allá de 1853, hablando un poco de esas consecuencias de la sanción de la Constitución y la división del país hasta finalmente su unificación. Así que bueno, nuevamente les propongo en este caso ver este documental que trata de trabajar precisamente la importancia de esta fecha. 1852-1853 es como un año clave en la organización de la Organización Nacional de nuestro país. Así que bueno, tomen nota, registren sus carpetas y seguimos avanzando para bueno, fijar todos estos contenidos. Bueno, entonces me despido de todos ustedes, espero que estén todos muy bien, sigan cuidándose mucho estando en casa y aprovechen este tiempo, ¿sí?, de la mejor manera posible. Bueno, un beso grande.